Gracias, señores, por continuar esta mañana con nosotras. Recibimos a Eddie Olivares, ya ex miembro de la Junta Central Electoral. Buenos días. Y parece que la única persona que estaba en la Junta Central Electoral que se quería ir, que no aspiró a quedarse. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es el primer programa después de... Sí. De modo que me honra estar con ustedes y ciertamente hay que comprender que los cargos públicos no son de nadie, son cargos temporales y siempre cuando se asume un cargo público hay que estar preparado para entregarlo. Y en ese sentido yo siempre estuve preparado, muy claro, de modo que ya cuando se produjo el cambio había cambiado de nuevo todas mis actividades a lo normal. Sí. Y por eso salgo de la Junta sin ningún tipo de complicación. Magistrado, pero la Junta Central Electoral va a estar en un periodo largo que necesariamente de organización, porque va a ser la primera vez en mucho tiempo que no tendremos un proceso en 4 años. Sí. ¿Qué retos usted cree que saliendo usted de ayer, de ahí, tiene que enfrentar esta Junta, cuyo trabajo principal en los próximos 3 años van a ser quizás de organización interna? Sí, bueno, hay 2 elecciones en el 2020 separadas. Las municipales van a celebrarse por primera vez separadas de las congresuales y serán el tercer domingo del mes de febrero del año 2020. Solo se elegirán a las autoridades municipales, el nivel municipal. Y ya luego el tercer domingo del mes de mayo, como siempre, serán las presidenciales y congresuales juntas. Yo pienso que es interesante el planteamiento del magistrado Castaño y muy correcto en el sentido de que la principal misión del órgano electoral es organizar las elecciones y que en ese sentido desde ya está iniciando los preparativos para su montaje. Yo creo que eso es correctísimo porque muchas veces se confundió la misión principal de la Junta Central Electoral y se descuidó, que creo que fue lo que ocurrió en las elecciones pasadas. La Junta tiene una misión original, que es la de organizar y administrar las elecciones. Antes de la creación del Tribunal Superior Electoral tenían también la de juzgar las elecciones. Ahora es la administración de las elecciones, la organización de las elecciones. En ese sentido, lo más importante es cumplir con esa misión. La otra es ya constitucional a partir de la reforma del 2010, que es la administración también ya en virtud de la Constitución, antes lo era de la ley, del registro civil, del registro electoral y de la cédula de identidad. De modo que esas son las misiones fundamentales, todas enlazadas y motivadas en la misión que, como señalaba ayer el magistrado Castaño, es la esencial, la de las elecciones. De modo que se puede trabajar en el registro civil, hay que trabajar mucho en el registro civil para llevarlo hacia la condición de un registro civil absolutamente, plenamente automatizado, y también la que tiene que ver con el padrón electoral, que es un padrón que funciona perfectamente bien hace muchos años, desde los años 90, y se ha ido perfeccionando cada día y que se renova todos los días. Cada vez que un ciudadano cumple 18 y saca una cédula, el padrón electoral se va renovando. Cada vez que se hace un cambio mayor o menor de datos, también se renova. De modo que estas competencias de la Junta Central Electoral
hay que colocarla cada una en su justa dimensión. El registro civil, la cédula, el registro electoral es una actividad diaria. La organización de las elecciones es una actividad que se hace sobre la base de un cronograma regresivo hacia el día electoral, y hay que tener muy claro que esa es la misión fundamental, y el magistrado Castaños ayer lo señaló, y que desde ya se prepara para eso. Fue lo primero que dijo, nosotros básicamente el punto central será el proceso electoral, la organización de elecciones justas, transparentes y creíbles. Y él lo decía siempre en la gestión del 2006 al 2010, nos decía siempre: señores, nuestro oficio principal, recuerden que por lo que nos juzgan a nosotros es por las elecciones, vamos a concentrarnos en las elecciones. Y por eso yo estoy convencido de que vamos a tener unas buenas elecciones desde ese punto de vista. El magistrado Castaño ya tiene experiencia en la gestión de procesos, porque ya fue presidente de la Junta Central Electoral, aunque la Junta no estaba en ese momento con el sistema que tenemos ahora, si mal no recuerdo. La estructura, sí. Si a usted le toca evaluar el resultado de las elecciones que terminaron, y a propósito de lo que usted está diciendo, ¿usted cree que el liderazgo de la Junta que terminó y de la que usted formaba parte no le dedicó el tiempo suficiente al proceso que tuvimos, y por eso volvimos al trauma electoral 20 años después? Yo pienso que dos elementos fueron fundamentales en lo que tiene que ver con los errores del pasado proceso electoral. Uno, el relativo al escrutinio. El escrutinio es el momento estelar de unas elecciones, porque es en el que se determina quién ganó y quién perdió. Se cuentan los votos, se ofrecen los resultados, se distribuyen los escaños, como consecuencia de él se proclama a los ganadores. Entonces hubo un manejo inadecuado en lo que tiene que ver con la implementación de una tecnología que era desconocida, que no se hizo cumpliendo con los estándares acostumbrados en la materia. Por ejemplo, no se hicieron pruebas previas, simulacros, no se hicieron montaje que aseguraran que iba a funcionar correctamente, no se contrataron adecuadamente los operadores de ese nuevo sistema, de modo que fue una improvisación que afectó el proceso electoral, su culminación, el momento estelar. Entonces, ese fue el elemento fundamental, el escrutinio y su fracaso, tal y como lo habíamos advertido con tiempo. Lo otro es que durante todo el proceso electoral, la Junta no actuó como el árbitro que debe garantizar, tal y como lo manda la propia Constitución de la República, en el sentido de garantizar que las elecciones sean transparentes, que sean democráticas, que sean libres y sobre todo que sean equitativas, que es la esencia. No se cumplió con ese mandato de la Constitución del 2010 y de la propia ley, y se permitieron unas elecciones en las que los actores del proceso utilizaron todas las armas que tenían en sus manos. En este caso, lógicamente, la ventaja la tenía el partido de gobierno, y utilizó todos los medios a su alcance para ganar las elecciones en todos los niveles. Yo pienso que en ese caso el órgano se hizo el desentendido, no miró hacia ese lado, y entonces tuvimos unas elecciones profundamente inequitativas, y eso no debe ocurrir nunca en un proceso electoral. Porque el pretexto que daban tanto algunos de sus compañeros en la Junta Central Electoral
era que con la ley, o sea, que hay que reformar la ley, que hay que hacer un nuevo código electoral, porque con la ley que había no se podía enfrentar, por ejemplo, el uso inadecuado de los recursos del Estado y todo el esfuerzo que hizo el gobierno, nada más con la concentración de publicidad que Participación Ciudadana llegó a estimar en 18 millones de pesos diarios, frente a menos de uno del principal partido de oposición, ya era un proceso inequitativo. Con la ley actual se puede. Fue un argumento para no hacerlo, porque al final de cuentas se tomaron algunas iniciativas para que no se dijera que no se había hecho ningún esfuerzo, y por ejemplo en el caso del barrilito, el cofrecito del Congreso, el Pleno dictó una resolución a propósito de un reglamento que yo había sometido y que fue rechazado. Entonces se aplicó por parte y, por ejemplo, se planteó que el control, la eliminación durante el proceso electoral o la suspensión de todos los planes del Congreso Nacional, por ejemplo, luego de los ayuntamientos, tal y como ya lo planteábamos nosotros en el proyecto de reglamento para la campaña. Y se hizo, y no ocurrió, y se controló. O sea que cada vez que el órgano quiso controlar una situación, pudo. No lo hizo cuando no tenía interés. Por ejemplo, en cada convención interna, y a partir del año 2010, de la reforma del 10, uno de los aportes de esa constitución, pero que ha sido letra muerta, es el artículo 216, que establece que los partidos políticos deben funcionar de manera democrática y transparente. Con ese artículo, más la potestad reglamentaria constitucional del artículo 212 que tiene la Junta Central Electoral, se podía también controlar el proceso de escogencia de los candidatos y las candidatas a los cargos de elección popular, que es lo que establece ese artículo 216, y la transparencia en los recursos que se utilizaron en la campaña. Nunca se hizo desde el 10. En cada proceso electoral yo sometí un proyecto de reglamento que fue rechazado siempre. En lo que tiene que ver con la campaña, el artículo 212, el artículo 211, lo que tiene que ver con el requisito que señalábamos de garantizar la libertad, la transparencia, la objetividad y sobre todo la equidad, también lo permitía. De modo que, y la propia ley electoral 275/97, con todo y sus 20 años ya que va a cumplir, también lo permitía el control. Lo que falta siempre es la voluntad del órgano. Sin embargo, yo pienso que con el planteamiento del magistrado Castaño en cuanto a que va a procurar hacer todo lo que sea necesario para impulsar la aprobación de la ley de partidos y la reforma de la ley electoral, que todos los partidos y toda la sociedad, y sobre todo ustedes en los medios de comunicación, pero fundamentalmente la comunidad política, la oposición, debe ponerse de ese lado para garantizar que tengamos una ley electoral que obligue a que se cumpla la equidad en los procesos electorales y que se haga la ley de partidos. Ese debe ser el tema en el que la oposición debe acompañar a la Junta Central Electoral, que ya el magistrado Castaños adelantó que va a iniciar y hacer todo el esfuerzo para que se apruebe la ley. Entonces, si usted llega a convertir el proceso electoral en un proceso no de la Junta, no del hombre, sino un proceso regido por la ley, un proceso de la ley, unas elecciones fundamentadas en la ley, entonces ya podríamos tener elecciones tal y como las hemos deseado hace mucho tiempo. Hay un aspecto que bueno, está creo que presente en mucho de lo que usted ha dicho en el día de hoy. La Junta Central Electoral es un órgano colegiado
La experiencia que vivieron ustedes como miembros de la Junta Central Electoral muestra que no funcionó, no operó como órgano colegiado. Había una mayoría mecánica que aprobaba aquellas cosas, aunque pareciera o se argumentara que fueran contrarias a la ley, no importa, tenía la mayoría y era una mayoría mecánica. Eso indica que no hay un debate, no hay en realidad la posibilidad de contrastar las diversas opiniones que pueden surgir en un órgano que por naturaleza está llamado a serlo. Entonces, partiendo de esa experiencia, porque creo que este país ahora es tiempo como de echar una mirada al legado de esa Junta en todos los aspectos, quisiera que usted me dijera cómo cree que será posible que se norme esta parte, o sea, que no se vuelva a vivir la experiencia de que un Roberto Rosario con 2 votos automáticos sea ley, batuta y constitución, sino que en la medida de lo posible hay una institucionalidad dentro de la Junta. ¿Cuáles son los elementos que faltan para garantizar que eso sea posible? Y por aquí le pregunta un televidente que está asociado a lo que decía Edith, si usted entiende que la gestión de la Junta debe ser auditada a propósito de lo mismo que dice Edith, del autoritarismo que caracterizó la gestión anterior. Sí. Bueno, en lo que señalaba Edith, yo procuré siempre salvar la condición de órgano colegiado de la Junta Central Electoral. Desde el año 1923, en la que fue fundada la Junta Central Electoral, que conjuntamente con el Tribunal Electoral de Uruguay son los más viejos de América. Desde ese momento, que eran 3 los integrantes, la Junta ha sido colegiada. Sin embargo, tal y como señalaba Edith, terminó siendo colegiada solo en las letras de la Constitución. Sin embargo, en los hechos, de alguna manera se anulaba la condición de órgano colegiado. Yo pienso que lo más importante es garantizar siempre que la conducción del órgano tenga la garantía de que las decisiones se fundamenten en el derecho y en las mejores prácticas. Sin embargo, tiene mucho que ver con quienes conforman el órgano electoral, porque a nadie lo obligan a votar por una posición determinada. Cada uno tiene el derecho de votar o no por una decisión, por una propuesta. En el caso mío, en muchísimas de las propuestas que yo hacía, obtenía solo el voto mío. Y me decían, bueno, pero la va a someter. Sí, sométala. Sí, porque claro, hay que someterla y además queda la constancia de que usted la sometió y cómo votaron, porque la historia en algunos... Para que quede la constancia. Queda entonces, la constancia. Es así. Entonces, yo pienso que importa mucho quienes integran el órgano en lo que tiene que ver con esa situación. También, a propósito de eso, es importante y la propia forma como se escoge la Junta Central Electoral demuestra que hay que reformar también, hay que contemplar en la ley electoral la forma en que se escoge la Junta Central Electoral. El procedimiento debe ser un procedimiento legal. Por ejemplo, someter a un miembro de la Junta Central Electoral a un interrogatorio en un banquillo, en algún caso que aparenta como si fuera un interrogatorio, qué sé yo, policial cuando se trata de un miembro, es algo que no debe ocurrir. ¿Y eso pasó? Y eso pasó. Yo pienso que hay que procurar que si se van a hacer entrevistas, que no sean para utilizar a la gente, para entrevistar sabiendo que al final la gente no va a ser escogida. Pero mire, cuando uno va a buscar trabajo, y yo no tengo ni la más remota aspiración de ser juez de la Junta Central Electoral, ¿verdad? Porque no tengo la competencia. Pero nosotros los periodistas vamos a buscar trabajo, Edillo, a un lugar insignificante. Y ahí
en ese lugar donde nosotros vamos a buscar trabajo, hay una cosa que se llama descripción de puesto y perfil del puesto. Sí. Descripción de puesto y perfil del candidato. Entonces, si yo no tengo ese perfil, yo no voy. Sí. Pero en este caso, para ser miembro de la Junta Central Electoral no había perfil. No. El Senado de la República sentó ahí a mansos y cimarrones. Por eso. A gente que estudió de noche. O sea, yo digo gente que estudió de noche porque hay gente que es cualquier profesional de cualquier área, estudió de noche en la Universidad de la Tercera Edad y no la discrimino. Sí, que me dijeron un mensaje por eso, que hay una persona que estudió de noche, me escribió y dice que qué pasa con Altagracia con los que estudian de noche. Juan Bolívar me regañó. Sí, porque realmente hay un segmento, sobre todo de gente sacrificada, que dice, déjame estudiar, estudiar no importa la hora. No, pero yo le expliqué porque Juan Bolívar me reclamó y escribió su artículo de esta semana de que él estudió de noche en el liceo. Yo le digo que yo digo que estudió de noche porque Julián Cabrera decía, un colega que murió, que el que se graduaba tarde de una profesión se le habían apagado las neuronas. Era la noche en cuanto al tiempo. Pero al tiempo de la persona, o sea, no de la la noche de la vida. Que también el otoño. Pero que también es una cosa, porque uno siempre admira que la gente, a pesar de que esté ya en terminar sus días, adquiera conocimiento. Pero eso es tema de otra cosa. Podría verse discriminadora. Pero el tema de eso es que el Congreso o el Senado de la República no tiene ni un perfil del titular, ni una descripción del puesto. Sí. Sí, yo pienso que lo importante es eso, y usted tiene toda la razón. Debería establecerse por ley el procedimiento para la escogencia. Y, por ejemplo, el perfil, no solo el perfil, un consejo de expertos para recibir los currículums, para depurar a esa persona y luego el Senado tomar la decisión. Pero tienen que haber reglas claras establecidas y por eso debe aprovecharse la reforma a la ley electoral 275-97 para establecerse un reglamento que no dependa de la voluntad simplemente del Senado. Pero creo que yo le pongo lo del perfil y le ruego al director que ponche la tableta, porque vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos el día que se cogió la Junta. Uno coge los 4 miembros que no son el presidente y establece una comparación entre uno y otro y dice, ¿cómo es posible que estén juntos en el mismo organismo? Ajá. ¿Cómo es posible que usted tenga Roberto Saladín, eso es lo que publicó el periódico El Día, Roberto Saladín, graduado en Derecho, embajador permanente ante la OEA, ex gobernador del Banco Central, embajador, director ejecutivo y alterno del Banco Interamericano de Desarrollo? Entonces al lado dice, Henry Mejía, es miembro de la Cámara de Cuentas, sometido y sancionado en juicio político en el 2008 por mala conducta y falta grave en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no hay un perfil, una persona que es sometido a un juicio político ocupa la misma posición que una persona que ha desarrollado una transparente hoja de servicio. Como que uno no entiende cómo eso es posible. Yo pienso que es importantísimo que se establezca por ley el procedimiento para poder optar por ser miembro de la Junta Central Electoral y que debería un equipo, un consejo de expertos en la materia del manejo de estos temas, intervenir en ese proceso y luego entonces ya el Senado tomar la decisión sobre la base de las personas que hayan cumplido con ese perfil y llenado los requisitos establecidos. Yo pienso, si se va a hacer, debe hacerse bajo un criterio estrictamente profesional en cuanto a la evaluación de los que deciden aspirar a estos cargos hacia el futuro para superar este tipo de situación en la que 225, me parece, ciudadanos y ciudadanas decidieron ir al Senado a optar por ser parte de la Junta Central Electoral
y algunos sienten quizá que tuvieron un buen desempeño en la entrevista, pero que no fueron tomados en cuenta. Yo pienso que tienen que haber reglas claras y que todo esto debe ser gobernado por la ley, y es necesario que se haga un procedimiento legal en ese sentido, y debe estar contenido en la ley electoral 275/97. O la que se apruebe. O la que se apruebe. Bueno, el tema electoral es uno de los temas prioritario, claro, pero hay un tema que ocupó buena parte de la atención de la Junta Central Electoral y que probablemente le disgregó del tema electoral para estas elecciones, que es el que tiene que ver con el registro civil. Sí. Ciudadanos y ciudadanas dominicanas, básicamente de ascendencia haitiana, que desde el año 2007, mediante una orden administrativa de la Junta, fueron despojados de sus documentos. Posteriormente llegó la sentencia 168-13, que de alguna manera marcó al país de forma internacional. Yo creo que no hay un tema que haya captado la atención de este país más que ese. Marcó la labor de la Junta y del Tribunal Constitucional para siempre. Posteriormente, el presidente de la República encabezó un esfuerzo, hay que decirlo, visitando a los líderes políticos para aprobar una ley que revertía los efectos tan perniciosos de esa sentencia, la 168. Fue la ley 169-14. Al día de hoy, y el otro día conversando con las personas que han podido analizar un poco la situación de este segmento poblacional, e incluso conversando con Olivo Rodríguez Huerta, que es abogado y participó en la confección de esta ley, la Junta Central Electoral ha obviado el cumplimiento de esa ley. La Junta Central Electoral no ha acatado el espíritu que esa ley tiene, ha seguido trastornando la vida de centenares de personas en este país por su ascendencia haitiana, e incluso está sometiendo a la justicia a gente que según la ley no tenía por qué tener mayores problemas porque fueron registrados cuando eran bebés. Entonces, en ese sentido, el legado que deja esta Junta y lo que usted cree que constituye un desafío para esta nueva Junta Central Electoral. Sí, yo pienso, bueno, que no respondí lo que doña Altagracia decía de la persona que pedía que si usted cree que había que auditar la gestión. Siempre eso es normal. ¿Se audita? Falta la... Tiene que el año electoral, que no ha sido auditado, eso es normal. Pero se audita la elección, el proceso electoral. El proceso... porque se audita el dinero. Bueno, yo me refiero a la de la Cámara de Cuentas. Hablamos del proceso. Del proceso, de por qué fallaron y por qué no funcionaron los escáneres y dónde están la gente. Sí. No, yo solicité en su momento, y lo reiteré, una auditoría a los equipos. Porque se hizo una gran inversión en ese sentido y nunca supimos realmente si se entregaron en condiciones óptimas a la Junta Central Electoral. Por eso en el documento que ustedes recuerdan que deposité en ese sentido, planteaba que había que auditar el funcionamiento de los equipos y debió ser del propio escrutinio, porque los equipos debían contener un software en el que se guardara, se preservara una memoria del voto de cada ciudadano, de modo que se supiera después, inclusive a través de un reporte del propio escáner del propio equipo, por quién votó cada cual, y eso planteamos que debía formar parte de esa auditoría. Sin embargo, eso hasta ahora no se hizo, ni siquiera el levantamiento que como consecuencia de este planteamiento que hicimos, ordenó el Pleno que previamente hiciera el centro de cómputo, la dirección de informática, tampoco se llegó a hacer. De modo que eso está pendiente. En lo que tiene que ver con la otra pregunta sobre el registro, yo pienso que uno de los más graves errores de la Junta Central Electoral fue negarle a aproximadamente 19.500 ciudadanos y ciudadanas dominicanos desde el año 2007 su documentación registral. Personas que habían sido inscritas en el registro civil, de repente un día
amanecieron despojados de su nacionalidad dominicana a partir del año 2007. En ese momento nosotros hicimos una instancia que elevamos ante el Pleno solicitando que se anulara esa decisión de la Cámara Administrativa, la 017, que sosteníamos que era improcedente debido a que la Cámara Administrativa entonces no tenía competencia para hacer una circular en relación con el tema de que se trataba. En ese sentido, la instancia fue rechazada e iniciamos todo un proceso de cuestionamiento a esa decisión que culminó luego con la sentencia 168 y después con la ley 169 para corregir la barbaridad que había significado esa infausta sentencia del Tribunal Constitucional que llenó de vergüenza a la República Dominicana en lo que tiene que ver con el aspecto constitucional y fundamentalmente en relación con derechos humanos sensibles como son los relativos a la identidad de las personas. En ese sentido, yo pienso que fue un error gravísimo. La Junta debe procurar la administración correcta, la preservación del registro civil. Esa es una de sus misiones, procurar depurarla permanentemente para que quienes estén en el registro civil sean las personas que correspondan estar de conformidad con la Constitución y con la ley. Sin embargo, tomar decisiones más allá de esa condición de administrador y convertirse en poder ejecutivo y poder legislativo, eso fue muy dañino para el órgano y yo pienso que jamás debe ocurrir este tipo de comportamiento desde un órgano administrativo, convertirse en un poder legislativo, judicial y ejecutivo en todos los poderes en la materia, de modo que eso hizo mucho daño. Ya cuando se procura resolver el problema mediante la ley 169, entonces había que aplicarla y dar todas las facilidades para que se aplicara. Yo tengo la confianza plena en que en la Junta que se inició ayer y que encabeza el magistrado Castaños, que es una persona sumamente respetuosa y que no asume nunca ninguna posición extremista, que es un hombre muy equilibrado, muy ecuánime y que actúa con una gran madurez y conduce el órgano, y así lo hizo durante los 4 años del 2006 al 2010, con mucha democracia, con mucho respeto a los demás integrantes. Yo recuerdo que el magistrado Castaño, y siempre lo decía porque tengo que ser justo, el magistrado Castaño, una persona cualquiera cruzaba por la calle y le entregaba un papelito que tenía que ver con la Junta Central Electoral y el magistrado lo distribuía a los demás integrantes del Pleno. Nosotros recibíamos diario todo lo que llegaba a la Junta bajo la presidencia del magistrado Castaño, lo recibíamos. Las opiniones de los ciudadanos, le daba importancia. A todo, absolutamente. Todo lo que era competencia del Pleno. De modo que yo pienso que eso va a ayudar mucho a la Junta y que en lo que tiene que ver con el tema del registro civil, el magistrado Castaño va a cumplir estrictamente con esa sentencia 169. Yo confío en eso. Que se cumpla la ley. Todos esos problemas van a ser superados porque la ley es la que debe conducir a la Junta Central Electoral, a todas las instituciones y a la República Dominicana, un país en el que la ley se subordina a la voluntad o al capricho de un funcionario del ámbito administrativo. Es un país desinstitucionalizado que no puede funcionar. Y uno de los principales desafíos de este país
es recatar la institucionalidad. Yo pienso que tenemos que irnos. Esa es la misión fundamental, y en ese sentido yo confío en que la nueva Junta va a actuar siempre dentro del marco de la institucionalidad. Tenemos que irnos así rápidamente, 15 segundos nada más, preguntarle a qué se va a dedicar ahora. Bueno, yo lo que soy es abogado. Sí, vuelve al derecho privado. La oficina y veremos más adelante, porque yo digo como Antonio Gramsci, el gran líder italiano, gran líder histórico del Partido Comunista Italiano, un intelectual brillante que en su momento dijo: odio a los indiferentes. Es una de sus obras más interesantes. Yo no soy indiferente ante nada humano. Gracias. Yo participo y fijo posición. Gracias, doctor Eddie Olivares. Ex miembro de la Junta Central Electoral, en su primera entrevista ya. Sigue en esa condición, la suerte suya que no se subió alto, porque entonces se caía. La gente se pone alto allá arriba, se porraya allá arriba y cuando dice, ¿qué hago aquí? ¡Pum! Golpe más duro. Gracias por estar acá. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Estamos en Enfoque Matinal.